Bueno, hola, buenas tardes, noches o días. Yo soy Michelle Yandro, doctoranda en estudios críticos de género de la Ibero, y le voy a hacer una entrevista a Cintia. Cintia, ¿nos quieres contar un poquito sobre ti? Claro, hola, muchas gracias por el espacio. Yo soy Cintia, soy maestrante en Teoría y Crítica de la Cultura por la Universidad Carlos III de Madrid, estudio Relaciones Internacionales y soy feminista, decolonial, interseccional y antirracista en la colectiva Dignas Hijas. Qué padre. Oye, a ver, cuéntame un poco para ti qué es la decolonialidad. Es un patrón de poder que Ujú. naturaliza ciertas categorías, pueden ser categorías territoriales, categorías raciales, categorías sociales, y que opera más allá del colonialismo. La colonialidad, eso es la colonialidad, y la decolonialidad lo que busca es como visibilizar esas formas de colonialidad que han sido sumamente naturalizadas, visibilizar ese patrón de poder y visibilizar también como darle voz a las personas a las que les fue arrebatada, ¿no? Esa es la decolonialidad. Oye, y cuéntame un poco cómo surge este pensamiento de colonial y también cómo es que surge la colonialidad, ¿no? ¿Es a partir de la conquista? Sí, digamos que el proceso de colonización, como lo conocemos, la colonización trajo dos procesos consigo, porque la colonización es esta fase histórica en donde se explotan territorios y cuerpos a favor de la acumulación de una metrópoli que no está en el mismo Ujú. territorio. Y la colonización trajo dos procesos, el colonialismo y la colonialidad. El colonialismo es también esta misma fase histórica, pero es la implantación de estructuras, de instituciones que permiten que toda esa maquinaria se reproduzca. Y la colonialidad lo que hace es que no solamente es las estructuras materiales, sino que también son las estructuras simbólicas, los patrones sociales, ese patrón de poder que te decía que permite que no solamente se esparza, sino que se naturalice y no se cuestione para que tenga una reproducción mucho más efectiva. Entonces, cuando acaba el colonialismo, es decir, cuando se van los colonizadores, la colonialidad permanece. Y permanece, por ejemplo, en forma, si antes existían las castas, permanece en forma de pigmentocracia. Si antes existía, no sé, latifundios que explotaban a personas, ahora pervive y persiste en una forma de explotación laboral capitalista en donde lo único que interesa pues es básicamente la reproducción. Y la Entonces, decolonialidad como teoría ajá. surge a partir como de los 60s, 70s y surge casi a la Mm, par que otra corriente que se llama poscolonialidad. Pero la decolonialidad surge en América Latina, sobre todo a partir de diferentes pensadores que empezaron a hablar de la importancia de recuperar otros tipos de historia, de decir que la historia universal en realidad es la historia de Europa occidental. Entonces, claro, sí. al darse cuenta de eso, todo el mundo dijo, claro, como cada pensador lo hacía por su cuenta y entonces algunos hablaban de colonialidad del poder, otros sobre colonialidad del saber, otros de colonialidad del ser. Y en los 90 se hicieron un coloquio y se juntaron todos y dijeron como en realidad no estamos hablando de cosas diferentes, estamos hablando de una misma cosa. Y entonces surge como la escuela de estudios o la inflexión de colonial, más que la escuela, la inflexión de colonial. Y a finales de los 90 es cuando llega María Lugones y dice, espérense, o sea, nos hace falta algo aquí, que es el género. El género era como Claro. de, se estaba tomando como si fuera natural, ¿no? Lo mismo que criticaban los propios pensadores decoloniales, era lo que estaban omitiendo en la parte del género y la parte del sexo. Y es ahí cuando Lugones empieza a exponer esto, que es muy criticada, sobre todo es criticada por feministas como Wendy Brown y tienen ahí algunos encuentros ¿Y académicos, por qué es criticada? porque se habla de que no, en realidad no existe esa diferencia, que hay cierto resentimiento que no posibilita como la armonía de luchas
entre, no sé, feminismos, movimientos LGBTI, movimientos antirracistas, y entonces le dicen que lo que está haciendo es dividir la lucha de izquierdas o la lucha del Ah, sur. ok. Ujú. Bueno, pero yo creo que ese es un problema que en general se hace desde, o se problematiza desde el feminismo blanco, ¿no? O sea, no es esta misma idea de, entre comillas, estar separando las luchas, cuando en realidad, pues, o sea, siendo tú y este feminismo decolonial e interseccional, podrías contarnos un poco, pues, justo por qué es imprescindible que cada mujer e identidad disidente cuente su realidad desde sus propias experiencias que tienen que ver, son totalmente diferentes, a la vez sí comparten ciertas similitudes de opresión, pero eso depende muchísimo de tus identidades, porque hay algunas identidades que podrían verse como hegemónicas, que a la vez te están otorgando varios privilegios, y lo que yo pienso es que es a partir de estos privilegios de feministas blancas, como piensan que todas las mujeres sufren la misma opresión y deberían, o sea, como que meterse en el mismo movimiento como si fuera homogéneo. Entonces, ¿tú qué opinas de esto y cuáles serían las críticas o la respuesta de este feminismo decolonial? Sí, a mí la primera aproximación que tuve a la crítica de los feminismos hegemónicos fue con una feminista postcolonial, pero lo postcolonial y lo decolonial van dialogando mucho. Al rato vemos como las diferencias, pero se llama Chandra Mohanty, es una feminista de estudios subalternos de la India, y ella habla de, en un texto impresionantemente precioso, porque además es muy crítico, pero es muy potente porque te das cuenta de muchos discursos que vas también tú reproduciendo. Se llama Bajo los ojos de Occidente y es una crítica a la teoría feminista. Ah, Lo ok. que dice básicamente Chandra Mohanty es que los feminismos blancos lo que han hecho es homogeneizar a las mujeres del tercer mundo, asimilando que todas carecen de agencia, todas carecen de voluntad y todas carecen de inteligencia. Lo que necesitan básicamente es un iluminismo feminista, alguien, alguna feminista o alguna persona que las guíe por el buen camino. Entonces se patologizan ciertas cosas, por ejemplo, la circuncisión genital femenina se vuelve ablación, ¿no? El trabajo sexual se vuelve violación pagada. Como existen diferentes formas también en el que el vocabulario se va modificando para poder hacer víctima a la otra, para poder denunciar Ya. que es y enunciar que es víctima, y eso, como ese papel de víctima, anula en cierto momento y en cierto modo también la agencia de las propias mujeres, esa capacidad de poder enunciarse a sí mismas y los procesos que ellas están viviendo. Sobre todo porque lo que viven las mujeres blancas, ¿no? Europeas, occidentales, burguesas, universitarias, no es lo mismo que lo que viven las mujeres de color, por ejemplo, de América Latina o de alguna zona en específico de México. Y entonces dice, lo que pasa es que se está homogenizando lo que se considera o lo que es considerado mujer. Y el propio término mujer, que es algo que muchísimas otras feministas, no solamente decoloniales, sino también feministas negras, feministas postcoloniales, han apuntado que el propio término de mujer es sumamente colonial, es sumamente miope y además es sumamente binario. Retomando lo que dijiste, ¿por qué se dice que el sistema binario de género es colonial? Porque estamos suponiendo que existen solamente dos géneros y existen solamente dos sexos, en donde cada uno de los géneros corresponde, que es como la categoría social, corresponde a cada uno de los sexos que se supone que es la categoría natural. ¿Cuál es el problema de suponer estos dos? Es que primero se naturaliza unas categorías que son sociales, es decir, a pesar de que se diga que el género es un constructo social, en realidad lo que se está haciendo es que el género también se está naturalizando al asimilarlo a su contraparte natural, ¿no? Que es el sexo. Ok, sí, sí, sí. Entonces,
ambas terminan siendo biologizadas, pero la biología, las ciencias también son producto de un pensamiento social. Suponer entonces que esta categoría binaria a partir del dimorfismo, lo que llama María Lugones es el dimorfismo sexual, que son todas las características físicas fenotípicas como las características sexuales Cromosomas, diferentes. hormonas. Ajá, sobre todo lo que se ve. Digamos, en los animales Ah, es ok. muy diferente, por ejemplo, en el pavo real macho es muy vistoso, ¿no? Tiene unos colores y la pavo real hembra tiene otros colores, entonces así se determina quién es macho y quién es hembra. Lo mismo se trata de hacer con los humanos, entonces se dice que quienes tienen vulva son mujeres y quienes tienen pene son hombres, dejando de lado todo como este espectro cromosomático que además no Claro. se divide solamente en si tienes 12X eres mujer y si tienes XY eres hombre, que se niega todo el otro espectro y que muchos estudios pues sí, recientes han demostrado que no puedes encasillar a todos los seres humanos en dos sexos a partir de sus cromosomas y ni siquiera a partir de sus genitales, porque las personas intersexuales son sumamente invisibilizadas, son forzadas a tener cirugías para poder encajar en uno u otro sexo, en uno u otro género. Entonces, esto es colonial en la medida en que se está patologizando y se está biologizando algo que en realidad también puede ser una ventana abierta a otras posibilidades. Paula Gunn Allen dice que los Yuma, que son un pueblo originario en Estados Unidos, definían su sexo, bueno, su género, a partir de los sueños. O sea, en realidad no importaba tu físico, los sueños determinaban qué género tenías. Y entonces, suponer entonces también que el sexo siempre va a estar determinado a partir de los genitales es un pensamiento sumamente occidental que viene sobre todo con esta ola del siglo XVIII, del siglo XIX, de Europa Occidental, de Estados Unidos, en donde todo se tenía que medicalizar. Muchas personas también, sobre todo Arturo Escobar, hablan de la medicalización de la mirada. Está súper interesante esto y creo que tiene que ver un poco con lo que mencionabas hace rato sobre la mutilación genital femenina en los países colonizados, sobre todo África, y cómo es vista como una barbarie. Sin embargo, en el occidente, en Europa, Estados Unidos y los países occidentalizados, se ejerce mutilación de genital a las personas intersexuales que no encajan dentro de esta dicotomía de genitales concebidos como masculinos, o sea, pene, y genitales concebidos como femeninos, o sea, vulva. Entonces, esta misma mirada y supremacía hace que sean, pues sí, o sea, sean literalmente mutiladas estos bebés y, y no se ve como una barbarie, se ve como algo necesario, se ve como algo civilizante incluso, pero a la vez solo son palabras que se le ponen, porque al fin y al cabo sigue siendo lo mismo. Sin embargo, tenemos como esta connotación de que si se hace en algún país colonizado es una barbarie, pero si se hace en una clínica Claro. europea, entonces es algo que está a favor de la civilización, algo necesario para la modernidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto sería como una mirada colonialista, ¿no? Sí, completamente. Y esta denuncia también dentro del lenguaje es lo que, por ejemplo, Arturo Escobar ha propuesto mucho a partir de la decolonialidad, estudiando el desarrollo. Y las feministas decoloniales también lo han apuntado muchísimo y de hecho el feminismo decolonial, como respondiendo a una pregunta anterior, creo que me habías preguntado qué era el feminismo decolonial, es esta revisión teórica de aquellos feminismos hegemónicos. Y lo que postula es no Ok. solamente reconocer una crítica, sino también reconocer las voces que han sido negadas. Y me parece esto súper poético porque no significa como de, claro, vamos a ir a algún estadio anterior de la vida. No, significa en realidad valorar y revalorar aquello que fue negado por mucho tiempo.
aquello que se nos dijo que era considerado bárbaro, que era considerado salvaje, aquello que ni siquiera era posible de estudiar dentro de la academia porque no tenía una metodología adaptada a la metodología occidental, ¿no? Al método científico. Entonces, eso es lo que están haciendo muchas feministas decoloniales y hay muchas otras que dicen, que inclusive dicen como de, sí, yo no me voy a nombrar decolonial o no me voy a nombrar ni siquiera feminista, si eso implica, pues, salirme también de ese espectro que está oprimiendo a otras mujeres y si además, al nombrarme feminista a mí misma, me van a constreñir mi propia capacidad, ¿no? Me van a constreñir lo que tengo que pensar, lo que tengo que hacer como feminista. Claro, me encanta esta definición que tú le das al feminismo decolonial de cómo es una crítica al mismo feminismo hegemónico o feminismo blanco para hacerlo un movimiento realmente inclusivo, ¿no? Que no tenga jerarquías y sobre todo enunciarse como, como personas pensantes, como personas que no solo necesitan derechos, sino que son sujetos de derecho. O sea, son sujetos que pueden luchar por esos derechos y más que una salvadora blanca, lo que necesitan son personas que le den eco a sus voces, ¿no? Porque igual hace ratito mencionabas como las feministas blancas, al tener como este chip o pensamiento colonialista insertado en su imaginario, pues toman un papel como de salvadora hacia esas otras feministas que han sido marginalizadas al pertenecer al sur global o a algún país que ha sido colonizado. Entonces, pues tú dirías que es más o menos por ahí va la cosa. Sí, y no solamente es una onda de hacer eco, sino también es una cuestión de reconocer otras posibilidades. Y dentro de esas otras posibilidades está aquello que a mí me han dicho todo el tiempo que es lo verdadero. Hay otras posibilidades de lo verdadero y de lo real. Y a partir de ello, pues abrir nuestro panorama y decir, está bien, no lo voy a estudiar a partir de mis prejuicios y de mi propio razonamiento. Hay otro tipo de razonamiento. Aquí entra la onda de diferencias que sean iguales. Y no me refiero a diferencias iguales que sean homólogas, o sea, que sean homogeneizantes, que sean iguales en jerarquía. Entonces, sí hay que respetar la diferencia, pero la diferencia no va a ser inferior a mí, la diferencia va a ser igual a mí, la tengo que reconocer como una igual. No puedo suponer que es inferior. Es lo que, pues sí, se critica mucho, sobre todo en la academia blanca, es como de, no te podemos aceptar este trabajo porque no es lo suficientemente riguroso académicamente. Pero en realidad están diciendo, ¿no? Esto a partir de una neutralidad en donde la neutralidad es nula. La neutralidad en realidad es la voz del hombre blanco cisburgués. Entonces, exacto, lo que se postula es no tener una neutralidad que esté basada en la opinión del grupo hegemónico, del grupo élite dominante. Eso está muy interesante, ¿no? O sea, como por default es todo lo relacionado con lo masculino, lo blanco y lo europeo. Pero no solo hay que cuestionar lo masculino, sino también lo blanco y también lo europeo, ¿no? Entonces, supongo que por lo que me has contado, el feminismo decolonial critica todas estas variantes y toda esa como fusión o en otra definición, pues interseccionalidad, ¿no? De sistemas de opresión, podría decirse. Sí, porque aunque sí se separan un poco, sobre todo en los últimos años de la interseccionalidad, yo me sigo postulando como interseccional porque yo creo que también es una herramienta útil para poder conseguir derechos humanos fundamentales, pero muchas feministas decoloniales no están a favor de la interseccionalidad porque pareciera la interseccional que es como una suma, ¿no? Como una suma de opresiones y no se ve como un todo. Y la decolonialidad postula que el sistema moderno colonial
es un todo, que no es que Claro. existan como tienes, no sé, tú eres Juanito y tienes 15 opresiones, pero tienes menos opresiones que Juanita que tiene 23. No es Mm, una cuestión de sumar y tampoco es una cuestión de ver quién puede callar al de otro, sino cómo está afectando este ujú. mismo sistema a los diferentes cuerpos de acuerdo a cómo se estén posicionando. Entonces, por ejemplo, Chicuriel dice, yo no nada más soy mujer, yo no nada más soy disidente sexual, yo no nada más soy negra, yo soy mujer y disidente sexual y negra. Entonces, es a partir de esa combinación que a mí me resuena mucho también a la interseccionalidad, pero la interseccionalidad habla más como de opresiones distantes, como opresión, diferentes estructuras, y la decolonialidad postula que es una sola, o sea que no puede operar una sin la otra y por eso no podemos hablar de sumas, sino de complementos. Tiene sentido porque a la vez tú, o sea, nosotras como mujeres del sur global, no sufrimos cuando vamos a otro país opresión por ser mujeres y aparte por ser latinoamericanas, sino que es una experiencia que no se puede dividir, o sea, que no se puede separar, ¿no? Entonces, tiene sentido el hecho de verlo como un todo, como una aglomeración de experiencias más que una suma de cada sistema de opresión. Entonces, creo que igual esto lo menciona mucho. ¿Has leído el libro de Girl, Woman, Other? No. De Bernardine Evaristo? Es que Mm-mm. justo me recordó ahorita a lo que hablas. Hay un segmento en donde habla de cómo no se debe caer como en esta olimpiada de opresiones, ella le llama. Entonces, yo creo que es un poco va por ahí, ¿no? O sea, no es como posicionar a todos y todes les sujetos en una jerarquía, ¿no? De que este tiene más privilegios después este, sino es como todo un sistema que va creando diversas experiencias que a la vez, pues pueden experimentar opresión a diferentes grados y de diferentes maneras, ¿no? Sí, y a mí, no sé, como que en mi cabeza, pensándolo como una cosa más material, como más esquemática, siempre me recuerda la masa de las tortillas. La masa de las tortillas no podría ser masa de tortillas sin el maíz, sin la cal para nixtamalizar el maíz, sin el agua, sin la sal. Entonces, suponiendo que tenemos todos esos ingredientes, pero no sabemos cómo utilizarlos, no vamos a tener la masa de las tortillas. Entonces, para mí el sistema moderno colonial es como la masa de las tortillas, como ya todo ese cúmulo que ya tiene todas las, o sea, como los sistemas de opresión y los diferentes como estructuras de opresión, pero que no podría ser posible sin esa propia combinación, ¿no? Sin esa estructura, como sin esa consolidación de estructuras. Entonces, nosotros somos como cada una de las partículas que estamos dentro de la masa, pero hay partículas, no sé, de, supongamos, ¿no? Hidrógeno, hay partículas de oxígeno que van a actuar diferente y que también van a recibir diferente, como si pones la masa de las tortillas en un recipiente al vacío, si lo pones en un lugar lleno de lodo. Entonces, es eso, como cómo va a reaccionar cada persona depende de todo ese, de toda esa masa Ok, y de lo que esté como alrededor. Eso es como a mí lo que siempre se me viene a la cabeza, siempre pienso en la masa de tortillas. Sí, no sé si es porque me gustan las tortillas, pero siempre pienso en ello. también. No, pero tiene mucho sentido. O sea, entonces, siguiendo esta misma línea de pensamientos, podría decirse que no solo hay que combatir el patriarcado como tal, o sea, la opresión de género, sino también el sistema colonial moderno, también el racismo, también, o sea, el capitalismo. Son como un sinfín de estructuras que a la vez es una misma estructura, ¿no? Entonces, o sea, podría llamarse, en lugar de patriarcado, nombrársele patriarcado, podría ser catalogado como un cis heteropatriarcado, racialmente estructurado, capitalista, y así se podría seguir, o cuál es la lógica un poco.
Sí, se podría condensar como en sistema moderno colonial y de género, porque el Ok. sistema moderno colonial estructura esas otras formas, ¿no? Esas otras líneas. Eh, y muchas, como he escuchado que muchas feministas decoloniales, en vez de patriarcado, hablan como de sistema patriarcalista, ¿no? Como para Mm, evidenciar que el sistema moderno colonial, ¿no? Enfatizar en un aspecto que es el patriarcado, pero en este caso patriarcalista. Porque también, no sé, Aura Cumes critica un poco el concepto de Rita Segato de patriarcado de baja intensidad, porque dice que existe ah, patriarcado de sí. baja intensidad en diferentes sociedades que no sean la occidental. Y ahora Cumes es una feminista maya que hace una revisión también teórica y crítica del Popol Vuh y dice, en realidad no podemos decir, ¿no? Y a partir de su propia experiencia, que existía un patriarcado como lo existe en Occidente, ¿no? Por eso tampoco podemos decir que existía un patriarcado de baja intensidad. Existían sistemas patriarcalistas, pero no un patriarcado como lo hemos conocido nosotras. Entonces, Ok. sí, como para hacer énfasis en diferentes aspectos, hablan como de ello. Está interesante, porque siento que si reivindicas esas categorías y si empiezas a, o sea, en mi perspectiva, a entender un poco el lenguaje, también es cuestionar lo mismo que tenemos normativo, o sea, pensado como lo normal. Entonces yo creo que es como cuestionarte un poco tus mismos conocimientos como feminista y hasta qué punto han sido o son occidentalizados, ¿no? Sí. Y ¿Y bueno, de qué ya, sirven? ajá, O sea, ¿y de qué sirven? De que en realidad son útiles y que son conceptos que tenemos que utilizar porque es la realidad que estamos viviendo ahora, pero eso no significa que los tengamos que utilizar para invisibilizar o negar otros modos de vida. Eh, ante el típico, no sé, incel que en redes sociales está molestando porque dice que no existe la violencia de género, pues a ese güey sí hay que decirle como de, a ver, tú estás tonto, ¿no? En realidad sí existe por esto y podemos utilizar todos los conceptos occidentales que tenemos, no es echarlos tampoco por la bola de decir, como de, son colonizadores o son coloniales, no los vamos a utilizar, no, al contrario, creo que es importante utilizarlo para poder, ¿no? Revertirlos a sí mismos y sobre todo como hacer conciencia de que existen y una vez de hacer conciencia de que existen, porque muchas personas piensan que no existe, por ejemplo, el patriarcado, piensan que no existe la violencia de género, una vez haciendo conciencia de que existen, podemos empezar a criticar también cuáles son las desventajas y las consecuencias de seguir un solo modelo de vida y a partir de ahí, pues, empezar a abrir ese panorama. perfecto. Pues está todo muy, muy interesante, pero ya para cerrar, pues me gustaría que tú me dijeras un poco cómo se puede apoyar la lucha del feminismo decolonial, siendo o sea, Uh -huh. considerándote a ti misma feminista. Sobre todo escuchando. Eh, suena fácil, pero no lo es. Algo que pasa mucho es como este gaslighting, esta forma de Mm, invalidar, de suponer que la otra está exagerando, que está loca, etc. Y que yo pensaba que solo pasaba en redes sociales y no, o sea, en realidad en la maestría me sucedió mucho con maestros, con compañeros y sobre todo porque eran como estas personas, ¿no? Estos como profesores europeos, blancos, heterosexuales, sobre todo con profesores, en donde sí parecía como que de alguna forma hacían intuir que estaba exagerando o que lo que estaba diciendo tal vez no era apegado a la realidad. Tal vez a su realidad no corresponde eso, pero pues claro. su realidad no es todo el mundo, su realidad no es toda la realidad. Entonces creo que es eso, escuchar y como aceptar las diferencias, aceptar los privilegios y en eso, como ser muy conscientes, honestos y decir, como, ¿sabes qué? No sé de esto. Si la persona en cuestión decide explicarte, pues adelante, pero si no, preguntarle como, ¿sabes qué? ¿Me podrías dar como alguna introducción o algo en donde me pueda acercar para que
tampoco sea como algo muy invasivo. Entonces, me parece que es eso, como escuchar y no invalidar otras formas de existencia, pensamiento que no corresponden a tu propia realidad. Eso me encanta, ¿no? También el pensar que tú no tienes la verdad absoluta y porque no existe una verdad. Y también saber y estar consciente que tu experiencia no es la misma experiencia que todas las mujeres ni de personas de identidades diversas, ¿no? Y pues justamente yo creo que como retomando lo que dijiste, hay que reivindicar la diferencia sin jerarquizarla. Saber que nuestra fortaleza está en la pluralidad y no tratar de ponernos en un papel superior a la otra o leotre, ¿no? Uh-huh. Sí, es eso. Creo que las discusiones ya, a pesar de lo que muchas otras personas digan con sus análisis clasistas de que Twitter es un patio de vecindad en donde nadie se escucha, yo creo que también es un espacio en donde se puede dialogar y no sé, no solamente ahí en las escuelas, en las propias casas, en los espacios de incidencia colectivas, ACES, en el propio como aparato del Estado que sigue siendo muy colonial, se puede escuchar y creo que a partir de ello podemos ir aprendiendo y sobre todo desaprendiendo, como Exacto. desarraigarnos de esas cosas, así como a mí en la primaria me dijeron que existían las mujeres porque tenían 2X de cromosomas y es como, bueno, está bien, eso lo aprendiste en la primaria, vamos a tratar de aprender otras cosas a partir de desaprender un poco lo que ya hemos aprendido antes. Uh-huh. Me encanta eso, me encanta. Tenemos que desaprender más que aprender, yo creo, y eso es lo difícil. Pero pues, Sí. pero pues por suerte tenemos a personas como tú, Ay, como que, tú también. bueno, yo creo que cada una se especializa en diferentes cosas, pero siempre es un gusto aprender de ti, siempre es un gusto escucharte. Yo creo, o sea, se nos fue el tiempo de volada, pero bueno, yo creo que en general tomamos los puntos más importantes, aunque no hayamos seguido las preguntas al pie de la regla. Y quería agradecerte de verdad muchísimo por este espacio, por tu tiempo y pues por formar parte de Redige también. No, feliz yo de formar parte con personas como tú, como Tessy, como todas las chicas de la colectiva. La verdad es que, no sé, me llena el alma saber que no todo está podrido en este mundo. Pues es que yo creo que en red somos más fuerte y el hecho de conocer a personas que estén con las mismas inquietudes y que cada quien esté luchando en su trinchera, este, pues no sé, te hace sentirte que no estás sola y que sí se puede realmente cambiar al sistema de poquito a poco, Sí, yo creo. aunque cueste, pero yo creo que se va a poder. No lo vamos a vivir nosotras, pero se tiene que poder. Pero vamos a poner nuestro granito de arena. Así Pues es. muchísimas gracias, de verdad, y No, estamos en hombre, de contacto. nada, de nada. Perfecto.